Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Escuela Fácil. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra aplicación. Lo vamos a hacer dando clic en el botón de inicio y vamos a buscar del lado izquierdo, en el listado de aplicaciones, Excel. Si se dan cuenta está ordenado alfabéticamente en esta versión que es Windows 10. Si ustedes quieren agilizar la búsqueda o tal vez no lo encuentran organizado de esta manera, pueden dar clic en la barra de búsqueda y escribir el nombre de la aplicación que están buscando, en este caso es Excel. Podemos darnos cuenta de que una vez que capturamos las primeras letras o el nombre de la aplicación, nos aparece en la parte superior. Lo único que hay que hacer ahora es dar clic y se abrirá la aplicación Microsoft Excel. En este caso estaremos trabajando con la versión 365. Damos doble clic en la opción Libro en blanco. Una vez que se abre la aplicación, vamos a poder empezar a trabajar con la interfaz gráfica. La interfaz de Excel es muy similar a otras aplicaciones o programas de computadora que seguramente han utilizado, como Microsoft Word, que es un procesador de textos o PowerPoint, que sirve para hacer presentaciones. Microsoft Excel es una hoja de cálculo electrónica. Las hojas de cálculo nos van a permitir guardar grandes cantidades de información, que se conoce también como una base de datos. Las bases de datos son archivos que contienen muchísima información y podemos trabajar con esos datos para realizar diferentes tipos de operaciones, obtener cálculos estadísticos, crear gráficas o resúmenes para informes o reportes. En la parte superior de la interfaz está la barra de título, que podemos identificar por su color verde. En esta barra tenemos algunos botones de comando que agilizan algunas de las tareas que se pueden realizar dentro de Excel. En esta barra, vemos el nombre de nuestro archivo, como aún no lo hemos guardado, el nombre que se asigna es libro 1 y a la derecha vemos el nombre de la aplicación, Excel. En la parte central de la barra de título, vemos la barra de búsqueda, que permite buscar información dentro del mismo documento. En el extremo derecho, están los botones de comando que son para cerrar la ventana, para minimizarla o para cambiar el tamaño. En la parte inferior de la barra de título tenemos la barra o cinta de menús. Cada uno de estos menús de opciones tienen diferentes comandos que permiten trabajar con nuestros datos o con nuestra hoja de cálculo, para realizar diferentes acciones o diferentes tareas. En este video vamos a conocer de modo general, qué acciones realizan los botones de comando más utilizados en una hoja de cálculo. En otros videos que también pueden encontrar en este mismo canal de Escuela Fácil, ustedes van a aprender a utilizar más a fondo las diferentes herramientas, y sobre todo, lo que puede realizarse con las fórmulas de Excel. Las fórmulas son operaciones matemáticas que ya están precargadas y que nos permite procesar los datos para obtener resultados estadísticos, hacer sumatorias, diferentes operaciones y aplicar condiciones para la búsqueda o el procesamiento de datos, entre muchas otras cosas. Abajo de la barra de menús, tenemos el cuadro de nombres, que nos indica cuál es el nombre de la celda en la que estamos posicionados de la cuadrícula que vemos abajo. Cada rectángulo de la cuadrícula se conoce como celda y en cada una de las celdas podemos ingresar datos. En la barra de nombres, podemos apreciar que indica A1, porque en este momento, el indicador de celda está posicionado en esa coordenada, en la celda que hace intersección con la columna A y la fila 1. Las columnas de la cuadrícula están identificadas por las letras del abecedario y las filas por números. Si le damos clic a cualquiera de las celdas, el indicador de celda va a cambiar de posición y al mismo tiempo el nombre que va a aparecer en el cuadro de nombres, nos va a indicar la posición del indicador de celda. Del lado derecho del cuadro de nombres, se encuentra la barra de fórmulas. La barra de fórmulas nos va a indicar qué fórmula hay dentro de la celda seleccionada o cuál es realmente el contenido de dicha celda. Por ejemplo, si yo quiero meter un dato en la celda E3, únicamente posiciono el indicador de celda en esa coordenada y tecleo o capturo un dato. Podemos apreciar que en la celda E3 ya tengo una palabra, en mi barra de fórmulas me muestra la misma palabra, o sea que me muestra el contenido de esa celda. Si yo me desplazo por la cuadrícula con un clic, o con las flechas de desplazamiento de mi teclado, voy a cambiar la posición del indicador de celda y puedo ingresar otro dato en otra celda diferente. De esa manera es como yo voy a ingresar datos en cada una de las celdas de la hoja de cálculo. También puedo dar clic en la barra de fórmulas y allí capturar la información que va a contener la celda. Puedes ingresar texto o puedes ingresar números. Además de texto y números, también puedes ingresar operaciones. Por ejemplo, la operación más básica es la suma. Para realizar una operación, el primer dato que debemos de capturar en la celda es el signo de igual. Eso le indica a la hoja de cálculo que nosotros queremos hacer una operación, o que queremos ingresar una fórmula en esa celda. Si deseamos sumar el 12 con el 23, entonces dando clic con el ratón, señalamos la celda E4, que es la que contiene mi primer valor, tecleamos el signo de más y damos clic en la celda E5, que contiene el segundo valor. Ya que mi fórmula dice E4 más E5, presiono Enter. Se ejecuta la suma y podemos ver el resultado. Entonces lo que nosotros vemos en la celda E9 es el número 35, que es el resultado de la suma. Si ustedes le dan clic a esa celda, para posicionar allí al indicador de celda, en la barra de fórmulas nos dice la fórmula u operación que contiene la celda.
Esto que observamos es muy importante, ya que, de esta manera, puedo saber si una celda contiene un valor específico o contiene una operación. En este caso podemos ver en la barra de fórmulas se está realizando la suma, el contenido de 4 más el contenido de 5. Las barras de desplazamiento que están del lado derecho y en la parte inferior nos permiten desplazarnos por toda la hoja de cálculo. Para saber cuántas columnas y cuántas filas tiene la hoja de cálculo, únicamente hay que dar clic en la intersección de las columnas y las filas, y sin dejar de presionar el botón del ratón, en el cuadro de nombres, podemos ver que el total es 1.048.576 filas, y son 16.384 columnas. Si nosotros necesitáramos más filas o columnas para nuestros datos, podemos agregar más hojas a nuestro libro. Por ejemplo, aquí estamos posicionados en la hoja 1, que como vemos es esta cuadrícula con sus respectivas filas y columnas. Si yo necesito ingresar más datos en este mismo archivo, puedo agregar más hojas en la parte inferior. Solo hay que dar clic al signo de más que está a la derecha del nombre de las hojas y se crearán hojas nuevas. A cada una de estas hojas les puedo cambiar el nombre para que yo pueda identificar o clasificar mis datos. Yo me puedo desplazar por las hojas únicamente dando clic en ellas y podemos comprobar que la hoja 1 es la única en que he capturado valores. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de operaciones que puedo realizar en las hojas de cálculo. En la columna K y en la columna L hemos colocado las operaciones básicas en Excel y el símbolo que debemos utilizar para que se pueda realizar la operación. Vamos a generar rápidamente una tabla de datos. Vamos a iniciar en la celda B3, vamos a colocar productos, precios, cantidades y una fecha de venta. Vamos a colocar total. Si ustedes se dan cuenta, en la celda no se ve completo el texto, pero está allí. Si nosotros nos posicionamos en la celda, en la barra de fórmulas comprobamos cuál es el contenido de esa celda, aunque en esta celda, F3, está encimado el texto, el contenido sigue allí, no se ha borrado. Si ustedes quieren ver el texto completo, únicamente hay que cambiar el ancho de nuestra columna, y ya se va a poder visualizar el contenido completo de la celda. Ya que tengo los encabezados de mi tabla, voy a capturar datos en cada fila. Ya que tengo los datos completos en mi tabla, voy a hacer las operaciones correspondientes. Voy a posicionarme en la celda F4 y voy a realizar la operación correspondiente, en este caso es una multiplicación, el precio, por la cantidad, así obtendremos los totales de la venta. Vamos a colocar el signo igual, que ya habíamos mencionado es el símbolo que indica que se va a realizar una operación. Damos clic sobre la celda C4 para señalarla, después tecleamos asterisco, que es el símbolo de la multiplicación, y luego damos clic sobre la celda D4 y damos Enter. Vemos el resultado de la operación, en este caso estamos multiplicando 5000 por 1, que es igual a 5000. Señalar las celdas como lo hicimos con C4 y D4 se conoce como referencias de celda. Considerar las referencias de celda es muy importante, ya que si yo, en este caso, quiero actualizar mis valores, por ejemplo el 5000, lo voy a reemplazar por 6000, después de dar Enter, observamos que el resultado también se actualiza sin necesidad de volver a señalar las celdas. Si yo hago esta operación, pero si en lugar de señalar la celda yo capturo las cantidades, me da también el resultado. Pero si yo quiero actualizar y cambio los valores, observamos que el resultado no se actualiza, esa es la diferencia cuando hacemos las referencias de la celda. Si yo reemplazo el 2 por el 4 y doy Enter, veo que me actualiza el resultado. Si cambio el valor de la celda que contiene el precio, también me actualiza el resultado. Yo puedo realizar de una en una, cada una de estas operaciones. Cuando se trata de pocas filas no hay ningún problema, pero si nosotros estuviéramos viendo una tabla que tiene 1000 filas, se va a complicar, vamos a tardar muchísimo tiempo, entonces Excel nos da la posibilidad de copiar la misma fórmula de la misma columna por medio del indicador de celdas. Lo único que nosotros tenemos que hacer es señalar con el indicador del ratón el cuadrito que aparece en la parte inferior derecha de la celda. Si ustedes observan, el cursor cambia de una cruz blanca a una cruz negra un poquito más delgada, entonces le damos clic sobre la cruz negra y sin soltar el botón izquierdo del ratón, vamos a arrastrar hacia abajo y lo que va a hacer es un autollenado, copia la fórmula de la celda que arrastré hasta la última celda que seleccione.
Dentro de la barra de fórmulas, podemos comprobar que está haciendo las operaciones correspondientes a cada una de las filas. Dando doble clic sobre la celda, nos va a señalar por medio de colores qué celdas son las que se están referenciando. Ahora vamos a suponer que yo quiero saber cuál es el total de las ventas totales. En la celda E10 vamos a capturar totales y en la celda F10 vamos a realizar la sumatoria de la columna que tiene los totales. Puedo hacer la suma señalando cada una de las celdas y colocando el signo de más entre cada celda, al final doy Enter y me va a dar el resultado de la suma de esas celdas. Esta es una manera de hacerlo. Para mostrar otro método para realizar una suma, primero voy a borrar el contenido de la celda, únicamente nos posicionamos en la celda de la que queremos borrar el contenido y presionamos la tecla suprimir, así se elimina el contenido de la celda. Ahora vamos a utilizar el comando sumatoria que está arriba, en la cinta de comandos. Dando clic en el botón de la sumatoria, en automático nos va a señalar el rango de celdas que Excel interpreta que queremos sumar. Si estamos de acuerdo en la selección que está realizando, únicamente hay que darle Enter y nos realiza la suma. Si le damos doble clic a la celda de la suma, comprobamos las referencias que estamos utilizando para realizar la operación, y estamos viendo cuál es la fórmula que está utilizando. Esto que vemos es una fórmula, porque está utilizando una función preestablecida para realizar la operación, en este caso es la función suma. Más adelante, veremos más sobre fórmulas de Excel. En la fórmula nos muestra el rango que está utilizando para ejecutar la operación, en este caso es de F4 a F9. Si nosotros ingresamos un valor en la celda F9, también lo va a sumar, porque está dentro del rango que está utilizando la fórmula. Ahora utilizaremos otra tabla de datos para realizar una división. En esta tabla tenemos varios alumnos y vemos su calificación 1 y su calificación 2. Para obtener una calificación final, en este caso requerimos tener un promedio de ambas calificaciones, entonces tenemos que hacer aquí primero una suma y luego una división. Vamos a colocar el signo igual, y voy a señalar mis celdas, las voy a sumar y voy a hacer una división. Obviamente para sacar mi promedio tengo que hacer la división entre 2. Ahora me está dando un resultado que a simple vista es erróneo. Cuando estamos utilizando dos operadores para realizar una operación, en este caso la división y la suma, tenemos que indicar qué operación se va a realizar primero. Para estos casos vamos a utilizar los paréntesis para indicar que primero debe realizar la suma y el resultado se debe dividir entre 2. La suma, que es la primera operación, la encierro entre paréntesis. Ya que hice la corrección en mi fórmula, doy Enter y compruebo que ahora sí me está dando el promedio. Entonces el uso correcto de los paréntesis dentro de las fórmulas es algo muy importante cuando estamos haciendo diferentes operaciones dentro de la misma celda. Ahora bien, ya que obtuve el promedio, únicamente tengo que seleccionar la esquina del indicador de celdas y arrastrar hacia abajo para obtener el promedio en el resto de las filas de mi tabla de datos. Veamos un ejemplo para realizar una resta. Tengo una tabla con un stock inicial de los productos que en teoría se vendieron en la tabla de arriba. Ahora lo que quiero saber es cuál es el stock final con respecto a lo que yo tenía y lo que se vendió. Primero, señalo mi stock inicial y luego colocamos el signo de menos. Ahora voy a seleccionar la celda que contiene la cantidad vendida y le doy Enter. Ya que me dio el resultado, arrastro mi fórmula para copiarla en las filas siguientes. Validemos las operaciones y los resultados. Me está restando la celda C19, que tiene un 7, menos la celda D4, que tiene 2, nos da 5, que es el resultado correcto. Si reviso la fórmula copiada en las celdas de abajo, veo que las referencias también se están desplazando. En la fila de abajo, me está restando la celda C20, menos la celda D5, y el resultado es 3, también es correcto. En la siguiente celda, está restando la celda C21, de la celda D6, pero el producto aquí señalado es el horno y el que yo estoy señalando acá, es la licuadora. Entonces lo que voy a hacer es cambiar mi fórmula de modo manual, ya no voy a utilizar el llenado automático. Simplemente voy a seleccionar la celda correspondiente a la licuadora y restarla con la celda correspondiente a la venta del producto licuadora. Y ahora sí, ya estoy haciendo mis operaciones correctas. Lo más importante que debemos conocer y aprender al utilizar Excel son las fórmulas predefinidas. El uso de estas fórmulas va a potenciar el manejo de Microsoft Excel. Las fórmulas predeterminadas son diferentes operaciones que ya están bien definidas de acuerdo a una clasificación.
En las pestañas de menú encontramos la opción Fórmulas y del lado izquierdo de la cinta de comandos, es en donde se encuentran todas las categorías. Aquí vemos la autosuma que ya hemos utilizado. Hay también una opción que nos da el listado de las que hemos usado recientemente, y después ya tenemos las categorías de las fórmulas. Primero tenemos las financieras. Como pueden observar, cada listado viene ordenado alfabéticamente. Si ustedes señalan una de las fórmulas, les va a aparecer la sintaxis, que es la manera correcta de construirla y también les mostrará para qué sirve. Dentro de las fórmulas lógicas, se encuentra una de las fórmulas que es más utilizada en Excel, la función si, condicional. La función si, me permite hacer comparaciones de los contenidos de las celdas o comparaciones entre datos, y obtener dos resultados o realizar dos acciones diferentes, de acuerdo al resultado de esa comparación. Veamos un ejemplo. En esta tabla de alumnos, yo quiero que me aparezca un mensaje diferente de acuerdo a la calificación mostrada en la celda. Para los alumnos de mejor desempeño, quiero mostrar en esta columna la palabra excelente. Vamos a entrar en la lista de funciones lógicas y seleccionamos la función si. La ventana emergente de composición de las fórmulas me ayuda a construir correctamente mi fórmula para obtener un resultado correcto. Aquí me está pidiendo tres parámetros de entrada, el primero es la prueba lógica, el segundo es el valor verdadero, o lo que debe mostrar si se cumple la prueba lógica y el tercero es el valor falso, o lo que debe mostrar si no se cumple la prueba lógica. En la prueba lógica, le voy a decir que compare, 13, mayor que 9. Si esto se cumple, mi valor verdadero va a ser la palabra excelente, la estoy poniendo entre comillas porque es un texto. Si el valor verdadero tuviera que mostrar un valor numérico, una fecha o incluso ejecutar una fórmula, tendríamos que ponerlo sin comillas. Para el valor falso, o si la condición no se cumple, quiero que deje la celda en blanco, entonces voy a entrecomillar un espacio en blanco. Si no colocamos valores en cualquiera de los tres parámetros, nos va a marcar un error, por eso es necesario especificar, además de la prueba lógica, los valores verdadero y falso. Damos clic en aceptar y como la condición se cumple en la primera fila, el valor de la celda es mayor a 9, nos muestra la palabra excelente. Si yo arrastro la fórmula, en las siguientes filas nos mostrará espacios en blanco, ya que ninguno de los otros valores es mayor a 9. Si yo actualizo una de mis calificaciones para obtener un promedio superior a 9, podemos comprobar que la fórmula actualiza mi resultado y también me muestra la palabra excelente.